En la sierra de Songolica, en un rancho a 3 horas de caminata del último camino donde ya no llegan los carros, una mujer mayor cocinaba a las 4 de la mañana en un fogón que su madre había prendido 40 años antes y que ella nunca dejó apagar. Las brasas se cubrían con ceniza al final de cada noche y se reavivaban con un soplido en cuanto el cielo empezaba a aclarar. Ese fogón estuvo encendido más de 70 años seguidos. Cuando ella murió, sus hijos llegaron desde la ciudad a recogerla. Lo primero que hicieron fue apagar el fogón. Lo primero que compraron para la nieta que se quedó al cuidado de la casa fue una estufa eléctrica de 2 quemadores. La nieta nunca aprendió a cocinar lo que su abuela cocinaba. Ese caldo de hueso con quelites es la número 16 de esta lista. La número 9 se preparaba en una olla de barro que pasaba de madre a hija como herencia, y cuando llegó la prisa, las hijas dejaron de pedirla. La número 1 era la primera olla del año, la que abría la cosecha del maíz nuevo en las sierras, y hoy ya casi nadie en este país sabe cuándo se prepara ni qué se le canta a la olla mientras se cuece. Estas no son recetas. Son lo que queda de una manera de cocinar que la prisa moderna está borrando en silencio mientras los nietos calientan tortillas en el microondas y olvidan que el fogón tenía dueña. Aquí no hay receta fácil. Aquí no hay atajo. Aquí está lo que se cocinaba cuando el tiempo todavía era de la cocina y no del reloj. Antes de empezar, suscríbete. Porque en 20 años no va a quedar nadie que cuente esto. Vamos con las 25 comidas de una sola olla que se perdieron en los ranchos de la Sierra Mexicana. Número 25. Atole de pinole. Antes del amanecer, cuando el frío de la sierra todavía cortaba la cara, una mujer prendía la lumbre y ponía a hervir agua en una olla de barro. Echaba 2 puños de pinole, maíz tostado y molido en metate, un trozo de piloncillo y una rajita de canela. Eso era el desayuno y, en muchos ranchos altos, era también la comida del mediodía. 3 ingredientes y agua. El pinole se molía en metate la noche anterior, la harina quedaba caliente del trabajo de las manos. En las sierras de Durango y Chihuahua, los pueblos rarámuri llevaban pinole en bolsas de manta para correr 100 kilómetros sin parar. En los ranchos mestizos del altiplano lo bebían los peones antes de salir a la milpa, antes de que clareara. Hoy nadie muele pinole en metate. El maíz tostado se vende en bolsa de plástico y la mayoría de la gente joven no lo probó nunca. Era un desayuno hecho con paciencia que ya nadie tiene. Número 24. Caldo de habas con nopales. Un puñado de habas secas remojadas desde la tarde anterior, 2 pencas de nopal lavadas y picadas, una cabeza de ajo, un pedazo de cebolla, agua y sal. Eso era todo. Las habas se ablandaban a fuego de leña durante 2 horas y soltaban un caldo espeso color tierra. El nopal se metía al final, cuando el caldo ya estaba listo, para que no se desbaratara. En las sierras del centro de México, este caldo era comida de cuaresma y comida de pobreza al mismo tiempo, sin que nadie marcara la diferencia. Una olla rendía para 3 días. Hoy las habas secas se venden en bolsa de plástico al lado de las quinoas y los superalimentos importados, y casi nadie las compra. La cocción de 2 horas se volvió impensable, la receta entera depende de que alguien tenga tiempo de esperar a que una semilla seca se ablande en silencio. Era un caldo que entraba al cuerpo como entraba el calor de la lumbre, sin prisa. Número 23. Frijoles quebrados con epazote. Frijoles negros que en lugar de cocerse enteros se quebraban primero en el metate, un puñado de epazote arrancado del huerto, una cabeza de ajo machacada, un poco de manteca, sal y agua. Esa era la lista entera. Al quebrar los frijoles antes de cocerlos, la cocción bajaba de 4 horas a 1 hora y media. Era una receta para días en que la leña escaseaba y había que ahorrar fuego. El frijol quebrado soltaba más almidón y el caldo quedaba espeso, casi como una papilla negra. En los ranchos altos de la Sierra Norte de Puebla y de la Sierra Gorda, esto era comida de mujeres que cocinaban con cargas de leña traídas a pie desde el monte, kilómetros adentro. Hoy nadie quiebra frijoles en metate porque nadie tiene metate, y los pocos metates que quedan se venden en tianguis a turistas como adorno de cocina rústica. Era cocina de aritmética, ahorrar leña, ahorrar tiempo, no ahorrar sabor. Número 22. Sopa de milpa. Cuando la milpa estaba en su punto, la milpa entera entraba a la olla.
3 elotes tiernos partidos en trozos, 2 calabacitas chiquitas con todo y flor, un puñado de frijoles ejoteros recién cortados, un par de quelites, epazote, agua y sal. La olla se prendía a media mañana y se dejaba ir lento hasta el mediodía. Lo único que tenía esta sopa era lo que crecía a 3 metros de la cocina. En las sierras de Oaxaca y Veracruz, esta sopa marcaba la temporada de lluvias, solo se podía hacer entre julio y septiembre, cuando la milpa daba todo al mismo tiempo. Hoy la milpa va desapareciendo. Donde había milpa hay potreros, casas, parcelas con maíz híbrido o nada. Las semillas criollas se reemplazaron por semillas certificadas y el ciclo se rompió. La sopa que dependía del ciclo entero ya no tiene de dónde nacer. Era una sopa hecha con lo que estaba creciendo afuera de la puerta. Hoy afuera de la puerta no crece nada. Número 21. Café de olla auténtico. Una olla de barro con agua, piloncillo entero, canela en raja, cáscara de naranja seca, un par de clavos de olor y un puñado de café molido grueso. Eso era el café de los ranchos serranos. Se ponía a hervir todo junto a fuego de leña, se bajaba antes de que rompiera el hervor de nuevo, se tapaba y se dejaba reposar 10 minutos antes de servirlo. El café salía denso, dulce, con un fondo que sabía a la tierra del monte. No es la receta de la cafetería. La cafetería usa azúcar refinada, canela en polvo industrial y café de cápsula. Lo que se servía en la sierra tardaba 20 minutos y se hacía en olla, no en máquina. En los ranchos del altiplano de Hidalgo y de la Sierra Madre Oriental, este era el desayuno antes del amanecer y también la cena cuando no había cena. Hoy ya casi nadie lo prepara así. La cafetera eléctrica sustituyó a la olla de barro y con ella se fueron los olores de la cocina al amanecer. Era el primer olor del día, y por eso era sagrado. Estas comidas no son cocina. Son un sistema completo de tiempo lento diseñado por mujeres que nunca fueron a la escuela y entendían más de paciencia, de fuego y de ciclo natural que cualquier especialista de hoy. Cuando una mujer ranchera de la sierra te decía que el frijol se cuece 3 horas porque así se cuece y punto, no estaba siendo testaruda. Estaba citando 800 años de cocina mesoamericana sin saber que la estaba citando. La olla de barro respiraba. La leña daba un calor distinto en cada estación. La cocina entera estaba conectada al monte, lo que comías el martes era lo que la lluvia había permitido el lunes. Eso no es cocina humilde. Eso es ingeniería de tiempo, ingeniería de territorio, ingeniería de cuerpo. Y la perdimos porque la prisa nos vendió una idea pequeña, que el tiempo de la cocina era tiempo perdido. Tiempo perdido. Esa es la frase que mató a la cocina serrana. La idea de que estar 3 horas frente a una olla no era cuidado, sino retraso. Número 20. Chile atole de elote tierno. Elotes tiernos cortados en cruz, hojas de epazote, masa de maíz disuelta en agua, un par de chiles serranos verdes y sal. Todo a una olla, a fuego lento, durante 1 hora. La masa espesaba el caldo hasta volverlo casi cremoso. El epazote daba el aroma. El chile verde apenas raspaba la lengua. En las sierras del centro y del Bajío, este era el plato fuerte de las tardes de lluvia, cuando el frío bajaba del monte y la milpa todavía estaba dando elote. No tenía carne, no tenía manteca, no tenía nada que pudiera echarse a perder. Hoy los elotes que se venden en supermercados son híbridos pensados para palomitas y para tortilla industrial, no para hervir tiernos en una olla con epazote. El elote criollo de las sierras casi se extinguió en las parcelas comerciales y solo sobrevive en huertos familiares de mujeres mayores que lo guardan año con año. Era un caldo que sabía a milpa mojada y a tarde de aguacero. Número 19. Atole agrio de la Sierra Norte de Puebla. Maíz nixtamalizado fermentado 3 días en agua hasta que el agua se volvía agria. Se colaba, se le agregaba más agua, frijol negro cocido, un chile chipotle entero, una hoja de aguacatillo y sal. Se hervía hasta que espesaba. Resultaba en un caldo gris, denso, con un sabor que el paladar moderno no entiende a la primera, agrio, ahumado, tierroso. Era comida ritual y comida de todos los días al mismo tiempo, sin contradicción. En la Sierra Norte de Puebla y entre los nahuas de la sierra, este atole se preparaba para ofrendas, para fiestas patronales y para días normales. Hoy ya no se fermenta el maíz porque nadie tiene 3 días para esperar a que el agua se ponga ácida.
La fermentación, que durante miles de años fue la base silenciosa de la cocina mesoamericana, se reemplazó por levaduras industriales y por sobres. Era un sabor que la prisa no puede fabricar y por eso se fue. Número 18. Tamal de ceniza. Esto rompe un poco la regla de una sola olla, pero los tamales se cocían en una sola vaporera de barro y nada más. Maíz remojado en agua de ceniza de leña. La nixtamalización con ceniza, en lugar de con cal, era costumbre de los pueblos serranos más altos, donde la cal era cara y la ceniza salía gratis del fogón. La masa quedaba con un color azul grisáceo y un sabor mineral que ningún tamal moderno reproduce. Se rellenaba con frijol entero o con quelites, no con carne. Se envolvía en hoja de plátano o en hoja de mazorca, según la sierra y la altura. La olla se cubría con costales mojados y se cocinaba al fogón 4 horas. En las sierras de Oaxaca y Veracruz, este tamal se hacía solo en fiestas y en velorios. Hoy la ceniza de leña ya no existe en las cocinas porque ya no hay leña y casi nadie sabe cómo se nixtamaliza con ella sin que la masa quede amarga. Era un tamal que sabía a la cocina entera, a humo, a tierra, a duelo. Número 17. Champurrado de fogón. Masa de maíz disuelta en agua, leche de vaca recién ordeñada, no la pasteurizada de cartón, piloncillo, canela y chocolate de metate. Se hervía en olla de barro a fuego de leña hasta espesar, removiendo en 8. El champurrado del fogón sabía distinto al de la estufa moderna porque la leña le metía un fondo ahumado que el gas nunca alcanza. Era la bebida del frío de la sierra, la que se daba a los niños antes de mandarlos a la escuela 1,5 kilómetros caminando. La que se le llevaba al hombre que cortaba leña antes del amanecer. En las sierras de Hidalgo, Puebla y Veracruz, esto era desayuno y era cena. Hoy el champurrado se vende en sobre y se prepara en 5 minutos en el microondas. La masa, la leche recién ordeñada, el piloncillo, el chocolate de metate, todo eso se reemplazó por polvo en sobre individual. Sabía a casa caliente. El sobre sabe a microondas. Número 16. Caldo de hueso con verdolagas. Un hueso de res que el carnicero del pueblo regalaba o vendía por casi nada, un manojo de verdolagas cortadas en el mismo huerto, un diente de ajo, sal y agua. Se cocía 4 horas en olla de barro a fuego de leña. El hueso soltaba el tuétano, las verdolagas soltaban su acidez verde, y el caldo quedaba grueso, dorado, de un sabor que ningún caldo de cubo se acerca a igualar. En las sierras del centro y del oeste, este caldo era comida de domingo en los ranchos donde no había para más. Las verdolagas crecían solas entre los surcos del maíz y las cortaba quien fuera caminando temprano. Hoy las verdolagas se venden en mercados gourmet de la ciudad a 70 u 80 pesos el kilo y nadie en los ranchos las recoge porque ya casi nadie tiene huerto. La hierba que era gratis se volvió de lujo en una generación. Era un caldo gratis hecho de cosas que la modernidad se llevó al supermercado. Aquí está la verdad incómoda y aquí es donde voy a ser claro contigo, porque ya estuvo bueno de fingir. Estas comidas no desaparecieron por casualidad. No las mató la pobreza, no las mató la falta de ingredientes, no las mató ninguna fuerza histórica neutra ni inevitable. Las mató una idea. Una idea que llegó de fuera y se metió en las cocinas mexicanas como un huésped que nunca se fue. La idea de que el tiempo se mide en productividad y no en cuidado. La idea de que estar 3 horas frente a una olla es desperdicio y estar 3 horas frente a un teléfono es trabajo. La idea de que cocinar es una tarea menor y comer es un trámite que hay que despachar para volver a producir. Esa idea no nació en los ranchos de la sierra. Llegó empacada como progreso y se vendió a domicilio, electrodoméstico por electrodoméstico. Llegó la estufa eléctrica. Llegó el microondas. Llegó la cafetera de capsulita. Llegó la sopa instantánea. Llegó el horno que se apaga solo y avisa con campanita. Cada uno de esos aparatos te ahorró 10 minutos. Cada uno de esos aparatos te quitó algo más grande que 10 minutos, te quitó la posibilidad de que tu cocina oliera a algo. Te quitó la posibilidad de que tu hijo recordara, cuando tú ya no estés, cómo olía la casa los domingos. Te quitó la posibilidad de cocinarte con calma cuando estás cansado, que es justamente cuando más falta hace. Y la pregunta no es si el cambio fue bueno o malo, porque esa pregunta es tibia. La pregunta es a quién le convino.
A quien le convino venderte una vida más rápida y al mismo tiempo venderte la comida procesada que te tienes que tragar a las carreras porque ya no te queda tiempo para más. A quien le convino que tu fogón se apagara y que tu olla de barro se rompiera y que tu metate quedara como adorno. La modernidad no te liberó del fogón. Te puso a trabajar el doble para pagar el microondas que te calienta lo que tu abuela hacía despacio en una sola olla. Eso no es progreso. Eso es un maltrato. Y nos lo tragamos enteros, sin masticar. Número 15. Olla de frijoles con soconostle. Frijoles bayos cocidos a fuego de leña con 2 o 3 soconostres partidos a la mitad, una rama de epazote, un poco de cebolla, sal. El soconostle es el fruto del nopal silvestre, ácido como un limón verde, casi sin pulpa, con semillas duras adentro. Crece solo en las sierras secas del altiplano. Le daba al frijol un brillo agrio que ningún otro ingrediente podía darle. Una mujer ranchera de la sierra de Zacatecas y del altiplano de San Luis Potosí cocinaba esta olla los miércoles, día de mercado en muchos pueblos. La olla rendía para 3 días y el sabor mejoraba cada día que pasaba. Hoy el soconostle se vende solo en algunos mercados regionales y los nietos no saben qué hacer con él. La fruta más austera del desierto, la que sabía a sequía honesta, ya casi no se come. Era el sabor agrio de una tierra que no se rinde y se está rindiendo con nosotros. Número 14. Mole de olla serrano. Carne de res, maciza de la pierna o del pecho, chile guajillo y chile pasilla remojados, calabacitas, ejotes, elote en trozos, un soconostle, un trozo de masa de maíz para espesar, epazote, sal. Todo a una sola olla, a fuego lento, 2 horas. El mole de olla no es mole de fiesta. Es mole de cocina ranchera, de los ranchos del altiplano y de la Sierra Madre Oriental. La carne se cocía con todas las verduras al mismo tiempo y el caldo se volvía rojo oscuro, picoso, profundo. Se servía con limón, cebolla picada y tortilla recién hecha en comal. En las sierras de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, era plato de fin de semana, de cuando había con qué. Hoy el mole de olla casi no se prepara porque pide chiles secos rehidratados, masa fresca, 2 horas de fuego, y porque mucha gente cree que un caldo Maggi con verduras congeladas es lo mismo. No lo es. Era un mole pobre que tenía más nobleza que la mayoría de los moles ricos. Número 13. Caldillo de venado seco. Carne de venado salada y secada al sol durante 3 días, después rehidratada, después cocida con chile colorado, ajo, comino y agua. Una sola olla. 3 horas de cocción lenta. El venado era animal común en las sierras de Durango, Chihuahua y Coahuila hasta los años 50. Los rancheros cazaban un venado al año, lo salaban entero y la carne seca duraba meses colgada en el techo de la cocina, oscura y dura como cuero, lista para la olla cuando hiciera falta. El caldillo era plato de invierno, plato de hambre crónica, plato de hospitalidad. Cuando alguien llegaba de visita en pleno frío, se ponía la olla. Hoy ya casi no hay venado en las sierras del norte. La caza se reguló, las poblaciones bajaron por la pérdida de monte, y la práctica de salar y secar carne se perdió porque hay refrigerador en cada cocina y nadie ya sabe cuántas horas necesita el sol para curar una pieza. Era un sabor que olía a invierno duro y a caza que recibía. Número 12. Pozole de frijol. En las sierras donde no había cerdo o no había con qué pagar el cerdo, el pozole se hacía con frijol bayo cocido con maíz cacahuacintle nixtamalizado, ajo, orégano, chile guajillo y sal. Una sola olla. 4 horas de cocción. No es el pozole rojo del menú turístico. Es un pozole pobre, sin carne, espeso, con un sabor a maíz cocido lento que el pozole moderno ya no tiene. En la Sierra Gorda, en pueblos altos del altiplano y en algunas zonas de Hidalgo, este pozole se servía en velorios y en días de luto, cuando la familia no quería gastar pero quería honrar al muerto con una olla en la mesa. Hoy el pozole de frijol casi nadie lo conoce. El pozole se volvió platillo de restaurante con 3 tipos de carne y media docena de aderezos. El pobre, el de luto, el sin carne, se borró del repertorio porque no se podía vender. Era el pozole que se hacía cuando había muerto alguien y no había con qué llorar bonito. Número 11. Caldo michí. Pescado de río, bagre, pescado blanco, mojarra del lago, cocido en olla con jitomate, chile guajillo, ajo, cebolla,
hojas de aguacatillo y sal. En las sierras de Jalisco y Michoacán, en los ranchos cercanos a los lagos y a los ríos serranos, este caldo era plato de viernes y plato de cuaresma. El pescado se compraba al pescador del pueblo recién sacado del agua, no al congelado del supermercado. El caldo quedaba claro, ligeramente picante, con un fondo que solo el pescado fresco daba. Hoy los ríos serranos están contaminados o secos, los lagos se agotaron o se vaciaron de especies criollas, y los pescados de los ranchos casi no se consiguen. El caldo michí sigue existiendo en restaurantes de Chapala como atracción turística, pero la versión que se hacía en cocina ranchera, sin pretensiones, con el pescado del compadre, esa se fue. Era un caldo que sabía a agua viva, y el agua viva ya casi no queda. Aquí es donde se vuelve personal y aquí es donde no voy a fingir que esto te pasa solo a ti. A mí también me pasa. Si creciste en un rancho de la sierra y te bajaste a la ciudad, sabes lo que es entrar a la cocina de tu madre un domingo cualquiera y darte cuenta de que ya no huele igual. Ya no huele a leña porque hay estufa de gas. Ya no huele a metate porque la masa viene en bolsa. Ya no huele a olla de barro porque la olla de barro se rompió hace años y nadie la reemplazó. Huele a pinol y a refrigerador. Tu madre ya no cocina como cocinaba la abuela porque tú no estás ahí para comerlo. Cocina rápido, cocina poco, cocina en una hornilla porque ya nadie le ayuda a cargar leña ni a moler el metate. Y cuando ella se vaya, esa cocina se va con ella. No va a quedar quien le ponga ceniza al maíz, quien sepa cuántas horas hierve un frijol bayo, quien le cante a la olla del atole agrio mientras se cuece. Estos platillos no son recetas, son lo último que queda de una casa que ya no existe en la sierra. Y la modernidad, esa modernidad que te prometió que ibas a tener una vida más fácil, no te la dio. Te dio una vida más rápida, que no es lo mismo. Número 10. Chilcayote en pipián. Chilcayote, la calabaza grande de cáscara dura que crece en las sierras altas, cortada en trozos grandes, cocida en agua y luego bañada en pipián de pepita verde de calabaza tostada y molida en metate, con chile serrano, ajo y epazote. Una sola olla. Hora y media. El chilcayote es comida de altura. Se da bien arriba de los 1800 metros, en sierras frías donde otras calabazas no prosperan. La pepita molida en metate suelta un aceite verde y el caldo queda espeso, con sabor a tierra y a pasto recién cortado. En las sierras de Oaxaca y Puebla, este pipián se preparaba para días de fiesta y para días de cuaresma sin carne. Hoy el chilcayote casi no se siembra porque no rinde económicamente. La pepita molida en metate se reemplazó por pasta industrial en pomo. El sabor es otro, aunque el nombre sea el mismo. Era cocina de altura que olía a monte y se cocinaba en silencio. Número 9. La olla de barro de la abuela. Aquí no hay receta. Hay una olla. Cada cocina ranchera de la sierra tenía la suya, una sola, hecha de barro negro o barro rojo según la región, comprada en la feria o heredada, curada con agua de tortilla durante días antes de usarla por primera vez. En esa olla se hacían los frijoles, los caldos, los moles, los atoles. La olla pasaba de madre a hija como herencia. Cuando una mujer se casaba, su madre le daba una olla. La olla absorbía décadas de sabor, el frijol del jueves se hacía mejor porque la olla recordaba el frijol del jueves anterior y el de hace 10 años. Hoy las ollas de barro se rompen y nadie las reemplaza, porque ya no se hacen como antes y porque el barro de muchas regiones perdió su fuente y su quemador. La olla de peltre y la olla express la sustituyeron. Sirven, sí, pero no recuerdan nada. Son neutras. Y una olla neutra no puede hacer la comida que hacía una olla con memoria. Una olla nueva no sabe a nada. Esa era la diferencia. Número 8. Tinga ranchera de fogón. Carne de pollo de rancho deshebrada, no del pollo de granja industrial, en una olla con jitomate asado en comal, cebolla, chile chipotle adobado, una rama de tomillo del huerto, sal. Se cocía a fuego de leña en olla de barro durante 1 hora. La tinga moderna se hace en 15 minutos en sartén con pollo en pechuga prefileteada. La de los ranchos serranos tomaba mucho más porque el pollo criollo era duro, fibroso, y la receta pedía paciencia para que la carne soltara su sabor. El resultado era completamente otro, la carne más fibrosa, el jitomate con un fondo ahumado que solo da el comal, el chipotle no industrial.
En las sierras del centro y del oriente, este era plato de domingo, servido en tostadas hechas en casa con maíz nixtamalizado del huerto. Hoy el pollo de rancho casi no existe en oferta comercial. Lo reemplazó el pollo de 3 semanas, alimentado con maíz industrial, sin sabor. Era un sabor que ya no se vende en ningún supermercado de México. Número 7. Asado de boda serrano. Carne de cerdo en trozos, manteca de la matanza, chile colorado, chile pasilla, chile ancho, ajo, clavo, canela, vinagre, sal. Una sola cazuela de barro. 3 horas a fuego de leña. El asado de boda nació en las sierras y los pueblos altos de Zacatecas, en la región de Nochistlán y Jerez, y se extendió por Aguascalientes y los altos de Jalisco. Era el plato que se preparaba para las bodas, los bautizos, los aniversarios y los velorios. Una cocinera de pueblo lo hacía para 150 personas en una sola jornada, en cazuelas de hasta 60 litros, removiendo con una cuchara de madera del tamaño de un remo. Hoy el asado de boda todavía se prepara, pero casi siempre con manteca industrial, con chile en pasta de pomo, con olla express en lugar de cazuela de barro a fuego de leña, con pollo de granja en lugar de cerdo de matanza. El plato de la boda de tu abuela y el plato de la boda de tu sobrina llevan el mismo nombre y no saben igual. Era el sabor que marcaba el día más importante de una familia. Y se está borrando. Número 6. Birria de fogón. No la birria moderna con queso fundido y caldo de salsa. La birria original de las sierras y los pueblos altos de Jalisco, Cocula, Tlaquepaque, los pueblos cercanos. La que se hacía en hoyo bajo la tierra o en cazuela tapada al fogón, con carne de chivo, chile guajillo, chile pasilla, ajo, comino, jengibre, vinagre, sal. Una sola olla. 6 horas. El chivo se desbarataba en hebras y soltaba un caldo rojo oscuro de un olor que se metía a las casas vecinas y avisaba que había fiesta. La birria de fogón era plato de bodas, velorios y domingos en que todo el rancho comía junto en una sola mesa larga. Hoy la birria se hace en olla express en 40 minutos y se vende en quesadilla con queso amarillo y caldo aparte. La carne ya no es de chivo de monte, es de carnicería industrial. El caldo no se sirve aparte porque ya nadie tiene tiempo de tomarse un caldo despacio. La birria que se viralizó en redes sociales no es la birria. Es su sombra, vendida más cara. ¿Tú a qué edad probaste por última vez algo que tu abuela cocinó con sus manos, con su comal, con su leña? Si tienes que pensarlo, ya pasó demasiado tiempo. Si ya no puedes, porque ya no está, porque la sierra está lejos, porque sus manos ya no aguantan, entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Estos platillos son lo que te queda. Aprende uno. Cocínalo este domingo. Sin microondas. Sin sobre. Sin atajo. Apaga el teléfono mientras lo haces. Pon la olla. Espera. Porque si tú no lo haces, tus hijos no van a saber siquiera lo que perdieron, ni van a tener el lenguaje para nombrar lo que les fue robado en silencio. La modernidad apostó a que tú ibas a olvidar. Cocinar una sola de estas recetas es perder esa apuesta a propósito. Número 5. Mole de pepita serrano. Pepita de calabaza tostada en comal hasta dorar, molida en metate hasta soltar aceite, después diluida en caldo de pollo de rancho, con chile serrano, hojas de aguacatillo, ajo y sal. Una sola olla. El verdadero pipián serrano de las sierras de Veracruz y Puebla, el que las mujeres mayores todavía recuerdan haber molido siendo niñas mientras les ardían los antebrazos. La pepita pedía media hora de molida en metate, hasta que la mujer que cocinaba sentía el calor de la piedra subir por los brazos. Ese aceite que soltaba la pepita molida en piedra no se consigue moliéndola en licuadora ni en procesador. La piedra del metate suelta un calor lento que cocina la pepita mientras la muele. Es un proceso doble que ningún aparato moderno reproduce. Hoy nadie muele pepita en metate. La pasta de pipián se vende en pomo, lista para diluir, con conservadores. Lo que se molía en metate se cocía 2 veces, una en la piedra y otra en la olla. Eso ya no lo come nadie. Número 4. Pozole serrano de cabeza. En las sierras donde se mataba un cerdo al año para todo el rancho, no se desperdiciaba nada. La cabeza, las orejas, el morro, las patas, eso era pozole.
Una sola olla durante 4 horas con maíz cacahuacintle nixtamalizado, ajo, orégano y sal. Se servía con cebolla picada, rábano, lechuga romana del huerto, limón y chile piquín de monte. La cabeza soltaba al caldo una grasa profunda y un sabor que la pulpa magra del pozole moderno no tiene, ni puede tener. En las sierras de Jalisco, Nayarit y Zacatecas, este pozole era plato de matanza, de domingo y de fiesta patronal. Hoy nadie come cabeza. La carne se compra en bandeja de unicel, ya cortada en cuadritos limpios, sin huesos, sin tendones, sin órganos. Se perdió el sabor, pero también se perdió la idea, que un animal era un animal entero y que comerse a un animal era una responsabilidad larga, no una compra rápida. Era un sabor que pedía aceptar que la comida tiene cabeza y que no se desperdiciaba ni un hueso. Número 3. Platonile de la Sierra de Zongolica. Maíz tostado, frijol negro, chile chipotle, hoja de aguacatillo, hierba santa, ajonjolí, ajo. Todo molido en metate y disuelto en caldo de pollo o de carne de monte. Una sola olla. Hora y media. El tlatonile es de los nahuas de la Sierra de Zongolica, en Veracruz, y es uno de los platos más antiguos que sobreviven en la cocina serrana mexicana. Tiene siglos. Lo prepararon mujeres antes de la conquista y lo siguieron preparando después, casi sin cambiarlo, generación tras generación, en la misma olla, con la misma piedra, con las mismas hojas. El sabor es complejo, tostado, ahumado, herbal, con un fondo que ningún paladar moderno reconoce a la primera porque no se parece a nada vendido en supermercado, no se parece a nada que la industria haya intentado siquiera imitar. Hoy el tlatonile lo preparan poquísimas mujeres mayores en muy pocas comunidades. Las recetas no se escriben porque nunca se escribieron. Cuando se vayan ellas, el tlatonile se va con ellas. Es uno de los platos más viejos que come cualquier mexicano vivo. Y se nos está yendo de las manos. Número 2. Frijoles puercos serranos. Frijoles bayos cocidos en olla, después fritos en manteca de cerdo de matanza con chorizo seco hecho en casa, queso añejo, chile chipotle y totopos hechos con tortillas de maíz nixtamalizado. Una sola cazuela. 1 hora de fritura lenta, removiendo. El plato sale espeso, denso, casi una pasta. Es de los altos de Jalisco y de las sierras de Sinaloa y Durango, donde la manteca era abundante porque se mataba cerdo cada año y el chorizo se hacía en casa, no en empacadora. La manteca verdadera de cerdo de rancho daba un sabor que la manteca industrial no da y no dará nunca. El chorizo se hacía con chile guajillo molido en casa, vinagre de manzana del huerto y carne de cerdo bien marmoleada, dejado a madurar 2 semanas. Hoy la manteca es industrial. El chorizo viene con colorante y conservadores, y los frijoles puercos saben distinto incluso en las cocinas que los siguen preparando. Eran un plato pesado, honesto, hecho de la honestidad de un cerdo entero del rancho. Hoy todo eso se reemplazó por bolsa. Número 1. La primera olla del año. En las sierras de Mesoamérica, había una costumbre que casi nadie nombra ya. Cuando se cosechaba el primer maíz nuevo del año, antes de cualquier otra preparación, antes de la tortilla, antes del atole, antes del tamal, la mujer mayor de la casa preparaba una olla. Una sola olla, de barro, con maíz nuevo, agua, sal, una rama de epazote o de hoja santa según la sierra, y nada más. Esa olla se cocía despacio durante toda una mañana, a fuego de leña, sin prisa, removida de vez en cuando con una cuchara de madera, vigilada como se vigila a un recién nacido. Cuando estaba lista, no se servía a la mesa de inmediato. Se compartía con todos los que vivían en el rancho, humanos y no humanos. Una cucharada se ofrecía a la tierra. Una cucharada se dejaba al fogón. Una cucharada se daba a los perros. Una se llevaba al santo. Lo demás se comía en silencio, en la cocina, sin hablar mucho. Esa olla no tenía nombre estandarizado. En cada sierra se llamaba distinto, y en muchas no se nombraba, simplemente se hacía. Era el reconocimiento de que el maíz no era mercancía, era parientazgo. Era la manera de decirle a la tierra, te recibimos, gracias, sabemos que sin ti no estamos. Hoy esa olla ya no se prepara en casi ningún lugar. El maíz nuevo se vende en grano por kilo en bodega, sin ceremonia, sin agradecimiento, sin pausa.
La modernidad nos enseñó que la comida llega del supermercado y no de la tierra. La primera olla del año, la más simple de toda esta lista, es la que más profundamente perdimos. Cuando dejamos de hacerla, dejamos de saber que la comida era un acto de relación con el mundo. La empezamos a tratar como combustible para seguir trabajando. Esa olla era un agradecimiento. Sin ella, comer es nada más recargar. Mi reto para ti esta semana: cocina uno de estos. Solo uno. El que sea. El caldo de habas con nopales, el champurrado de masa, el caldo de hueso con verdolagas, el atole de pinole. Pero cocínalo en serio. Apaga el teléfono. Apaga el televisor. Saca una olla, cualquier olla, aunque no sea de barro. Préndele lumbre, gas, leña, lo que tengas en casa. Ponte a cortar lo que se necesita cortar. No metas nada al microondas. No abras ningún sobre. Espera. Espera lo que se tenga que esperar, sin hacer otra cosa al mismo tiempo. Y cuando esté lista, siéntate a la mesa, no frente a la pantalla. Pruébala despacio. En los comentarios cuéntame qué cocinaste y de qué sierra venía tu familia. Quiero saber si el atole agrio se preparaba igual en la Sierra Norte de Puebla que en la Sierra de Songolica. Quiero leer el nombre del rancho donde tu abuela prendía el fogón antes del amanecer. Quiero saber si todavía hay alguien viva en tu familia que sepa cuántas horas se cuece un frijol quebrado en metate, o cómo huele una olla de barro recién curada con agua de tortilla. Porque estos no son nada más videos. Esto es un acto de archivo. Cada vez que un mexicano cocina una de estas recetas, una abuela que ya no está sigue viva un día más, y la prisa moderna pierde, por unas horas, la batalla que cree que ya ganó.